Voy a presentarles la vida y la época de Nicolás Guillén, el poeta y líder del movimiento afrocubano del siglo XX. Nicolás Guillén nació el 10 de julio de 1902 en Camagüey, Cuba. Fue español y africano, y esa combinación de etnicidades le dio una perspectiva diferente que a la literatura cubana le faltaba, y su etnicidad influyó su estilo de escribir. Es conocido como el maestro del estilo afrocubano, que mezcla la poesía tradicional con las canciones, leyendas y sones afrocubanos. También es conocido por la protesta social y la voz auténtica de los afrocubanos que es presente en su poesía. Por eso fue nombrado el poeta nacional de Cuba. Nicolás Guillén murió el 16 de julio de 1989 en La Habana. Como un hombre joven, Guillén estudió Derecho en La Habana, pero lo dejó por razones financieras y para enfocarse en su escritura. Publicó unos poemarios y en 1937 viajó a España como periodista para cubrir la Guerra Civil Española para la revista Mediodía. Allí se dedicó a la causa de los republicanos, avanzando su interés y acción política. También allí escribió el libro de poesía España. Al volver a Cuba, se juntó con el Partido Comunista de Cuba. Fue encarcelado varias veces por su política y en 1950 fue exiliado por el entonces presidente Fulgencio Batista. Volvió a Cuba 9 años después y siguió escribiendo. Fue un poeta laureado de la Revolución Cubana en los años 50 y fue nombrado el Poeta Nacional de Cuba en 1961. Para entender la importancia de los temas de Nicolás Guillén, hay que saber algo de la situación histórica en Cuba en la época en que vivió. Había mucha corrupción en los principios del siglo XX que continuó durante varias administraciones. La irresponsabilidad fiscal y la insensibilidad social fueron prevalentes. Estos especialmente afectaron a los afrocubanos. Los afrocubanos participaron en demostraciones por ellos, pero sin éxito, y sus luchas continuaron. Además de la desigualdad presente dentro de sus fronteras, cambios políticos fuera de Cuba tuvieron una influencia para Guillén. La Guerra Civil Española empezó en 1936 con una gran lucha entre las ideas socialistas y democráticas de los republicanos y la oposición del general Francisco Franco y los nacionalistas. Su experiencia en la guerra y la represión y la dictadura que siguió la victoria de los nacionalistas tuvo un impacto en Guillén, que se dedicó a la política y expresó sus opiniones en su poesía. En Cuba, la desigualdad económica creció con el paso del tiempo y hubo opresión y encarcelamiento de los que hablaban en contra del gobierno. Para los finales de los años 50, la economía cubana había crecido mucho debido a inversiones en hoteles y casinos durante los años de prohibición en los Estados Unidos. Aunque el país recibió mucho dinero por el turismo, muchos cubanos vivieron en pobreza y el gobierno no proveyó servicios públicos para los pobres. La economía fue controlada por los Estados Unidos y otros inversores extranjeros. Durante la mayoría de los años 50, Fulgencio Batista tuvo control completo en el sistema político. Pero en 1955, Fidel Castro fue liberado de la cárcel y en 1956 empezó una campaña guerrilla que atrajo a muchos voluntarios e inspiró huelgas de sus simpatizantes. La popularidad de Fidel Castro y el comunismo crecieron y Castro vino a poder en 1959. Literariamente, Guillén escribió a los finales de la época del posmodernismo,
que se define por temas de naturaleza, la razón y el progreso social. Mientras el principio de su carrera tomó lugar rodeado por esa influencia literaria, pronto empezó a desarrollar el vanguardismo, que existía por toda Latinoamérica. Aunque había diferencias entre la expresión del movimiento en los países diferentes, las características generales fueron la introducción de temas políticos, sociales y revolucionarios, y puso más atención en los africanos y indios en la escritura. La expresión de estas opiniones y voces distintas muchas veces tenía el meta de inspirar cambios en la sociedad. Guillén, cuya carrera ocurrió mayormente durante la época vanguardista, se enfocó en los temas de injusticia y la protesta social. Fuera de Latinoamérica, cambios similares estuvieron pasando. Por ejemplo, una rebelión contra el conservatismo modernista en los Estados Unidos, con la literatura beat de Jack Kerouac, una expresión de perspectivas afroamericanas, como la de Langston Hughes, y una expansión de otros géneros como la ciencia ficción. Nicolás Guillén es uno de los escritores cubanos más famosos del mundo. Su estilo distinto y mensajes sociales le dieron fama no solo en la isla de Cuba, sino por todo el mundo. Como ya he mencionado, es conocido como el maestro del estilo afrocubano, que trata los temas de ser negro en Cuba. Introdujo una voz auténtica de los negros en la literatura cubana, quitando el estereotipo que antes era lo normal. Guillén trató los temas de injusticia, racismo y la dificultad de tener dos culturas a veces chocantes, como leeremos en La Ballada de dos abuelos. Una de las características más únicas de la poesía de Guillén y que contribuye a su importancia y fama es su estilo de poema son. Esta es la incorporación de ritmos y palabras africanos para crear el sentido de que escuchan una canción, no un poema. Con los problemas y la desigualdad en Cuba en esa época, fue común no poder leer, así que muchas personas no conocieron sus poemas por leerlos, sino escucharlos. Aquí tienen una lista de sus colecciones de poesía y, como podemos ver, tuvo una carrera larga y exitosa, incluso publicando unos libros bilingües a los finales de su carrera. Esto muestra la popularidad que logró internacionalmente. Ahora tenemos la oportunidad de mirar unos de los poemas de Guillén que muestran unas de las características más típicas de sus obras, ambos en estilo y tema. Búscate Plata es un poema sobre la desigualdad económica en Cuba y la injusticia que afecta especialmente a los africanos en el país. Escribe, estoy a arroz con galleta, nada más. Y luego, con tanto zapato nuevo, ¿qué va? Con tanto reloj, compadre, ¿qué va? Aquí está comentando la desigualdad con comparación de unos que no tienen buena comida para comer, mientras hay otros en la misma ciudad que llevan zapatos y relojes nuevos. Este poema es de su primer libro, Motivos de Son, y el tema de Búscate Plata es una representación muy típica de este libro. Además, se nota que Guillén lo escribe fonéticamente, y al leerlo en voz alta se oye la manera específica en que hablan muchos afrocubanos. Esta imitación y el uso de sonidos para conectar con la gente afrocubana son muy comunes en los poemas de Guillén, lo que hace Búscate Plata un buen ejemplo de su poesía y de su primer libro. Velorio de Papa Montero es el segundo poemario de Guillén, Songorokosongo. El poema trata el velorio de un hombre negro que se llama Papa Montero, que fue famoso por su actitud positiva, su gozo de la vida y por festejar y pasarlo bien. Supuestamente fue matado por apuñalamiento, y el poema describe el velorio de manera alegre y positiva para reflejar su vida positiva. Además de tratar un hombre minoritario,
La razón que este poema refleja tan claramente las características más conocidas de Guillén es por su rima y sonido lírico. Cuando se oye en vez de leer, se nota que imita un son y se recuerda de la música africana. Guillén es famoso no solo por sus temas que reflejan los afrocubanos, pero también las señales de la cultura africana en su poesía, especialmente alrededor de los sonidos y el liricismo que se muestra Velorio de Papá Montero. Sense-Maya, Canto para matar a una culebra, tiene varios aspectos que lo hace un buen modelo de las obras de Nicolás Guillén. Los temas, los sonidos y el llamamiento de acción personifican la poesía de él. Sense-Maya parece ser un poema sencillo de una culebra que está matada, pero es un poema profundo que Guillén usó para expresarse y protestar la injusticia y la opresión. Las primeras palabras en el poema son Mayombe, bombe, mayombe, y el sonido de estas palabras establecen el ambiente del poema. El uso de palabras africanas llama la atención de esta audiencia y además la onomatopeya nos recuerda a tambores africanos. Su mensaje es para todos, pero el sentido africano del poema abre la comunicación especialmente con sus hermanos afrocubanos. En el poema, Guillén se dirige sus palabras a un tú. La informalidad manda el mensaje que quiere comunicar con todas las personas que comparten su estatus. No hay solo una pequeña población con que quiere comunicar, sino con todos quienes se sienten como él. La culebra que se esconde y que urge al público a matar representa a los opresores. Creo que dice que se esconden en la hierba porque hasta entonces las culebras y los opresores han podido evitar la venganza de los que han oprimido. Escribe, tú le das con el hacha y se muere, dale ya, porque llama para una revolución. Creo que con no le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que se va. Guillén comunica que se requiere acción agresiva. Es un enemigo fuerte y escurridizo y si no lo matas, escapará. Para lograr lo que quieren hay que luchar fuertemente. El entrelazo de palabras africanas con la muerte de la culebra señala el aumento de suspense y al final el éxito en matarla. Cuando logran matar la culebra, se asume que los oprimidos alcanzan la libertad. Sense-Maya representa bien los poemas de West Indies Limited porque muchos de sus poemas de esta colección hablan en contra de la opresión y llaman para alzarse contra los poderosos que continúan la injusticia. Además, los sonidos son muy típicos de las obras de Guillén y como vamos a oír, cuando se escucha en vez de leerlo, suena a una canción. Perdonen porque iba a tocar un video, pero soy muy mal con la tecnología y por eso tengo que tocar una grabación. Pero vamos a escuchar la voz de Guillén leyendo su poema por unos 20 segundos aquí. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe, sense-maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense-maya no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe, sense-maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense-maya se murió. Como se oye, imita los tambores y lleva el sonido de una canción. Balada de los dos abuelos representa el choque entre las dos culturas que tenía Guillén y que tiene la población afrocubana. Expresa que siente la presencia y la historia de su abuelo africano con lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera, y siente también la de su abuelo blanco con gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera. Tener las dos identidades distintas es una lucha para él,
ya que su abuelo blanco podía haber tenido esclavos y su abuelo negro fue esclavo. El poema sigue para revelar que las dos historias separadas se juntan para formar Guillén y que ningún lado de él es más o menos importante. Los dos contribuyen a su identidad y al final los dos abuelos se abrazan. Guillén termina el poema con la imagen de que los dos cantan, se han juntado y la identidad mezclada que han hecho es una celebración. La voz auténtica del afrocubano es una de las características más notables de la poesía de Guillén que se ve en este poema. Solo alguien que lo ha experimentado podía expresar la lucha que experimenta y la expresión que no apoya un estereotipo fue importante en las obras de Guillén. Afirma cómo es ser afrocubano y no solo explica, sino lo celebra. En el poema Un largo lagarto verde, Guillén está describiendo Cuba, de sus rasgos físicos a su economía, a unos problemas que sufre. El nombre del poema viene de la forma de Cuba en un mapa, que parece a un lagarto. En la primera estrofa, Guillén utiliza adjetivos opuestos para describir la isla físicamente, diciendo batido por olas duras y ornada de espumas blandas. Con la parte alta corona de azúcar le tejen agudas canas, refiere a la economía por mencionar el producto que más contribuye a ella, pero también comenta la falta de libertad económica que la isla tiene. No con coronada libre, si de su corona esclava, Guillén refiere a los países que dominan la isla y que le quitan la independencia, como los Estados Unidos. Finalmente, como muchos de sus poemas, inserta una protesta en sus líneas. Intenta incitar a la gente y les llama a luchar por su libertad con la imagen del lagarto, despierto, sacando sus uñas del mapa para mover y hacer cambios. Es una imagen sutil pero muy poderosa, y una que ilustra el poder de las palabras y la valentía de Guillén de inspirar cambios políticos y luchar por la Cuba que quiere. Después de leer estos poemas y pensar en la vida y los mensajes de Guillén, les dejo con unas preguntas. ¿Creen que la poesía hoy en día tiene el mismo efecto que ha tenido en el pasado? ¿Y por qué? ¿Creen ustedes que la poesía es un método efectivo para comunicar opiniones fuertes de la sociedad o las varias interpretaciones distraen del punto que quiere hacer un autor? Y finalmente, ¿hay una línea o estrofa específica que han leído que conecte con ustedes o que creen ser muy poderosa? ¿Cuál y por qué? Gracias.